Urantia Colombia te da la bienvenida al estudio de la Quinta Revelación, el libro de Urantia. Muy buenas noches a todos y los que nos están viendo en las redes sociales. Y bienvenidos a todos a esta sala de los miércoles donde nos reunimos a analizar el libro de Urantia. Miércoles de Urantia se creó con el fin de que entre amigos podamos comprender y analizar el prólogo, y más adelante también continuaremos también con las partes más importantes del libro, de tal manera que entre todos nos vamos ayudando y vamos comprendiendo. Muy agradecidos a todos por estar aquí. Y hoy vamos a continuar con el prólogo, la cuarta parte del prólogo, que se llama La realidad del universo. Por lo tanto, pongamos en manos del Padre Universal esta noche que nos otorgue su sabiduría y su fuerza espiritual, de tal manera que podamos comprender todas estas realidades. Cuarto, la realidad del universo. La realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles de universo. La realidad se origina en y por la volición infinita del Padre Universal y es realizable en tres fases primarias en muchos niveles diferentes de actualización del universo. Primero, la realidad no deificada, que va desde los dominios de la energía de lo no personal hasta los reinos de la realidad de los valores no personalizables de la existencia universal, aún hasta la presencia del absoluto no cualificado. 2. La realidad deificada abarca todos los, ¿será que ahí debería decir los? Abarca todos los potenciales infinitos de la deidad que van hacia arriba a través de todos los reinos de la personalidad, desde el infinito más bajo hasta el infinito más elevado, abarcando así el dominio de todo lo que es personalizable y más aún hasta la presencia del absoluto de deidad. 3. La realidad interasociada. La realidad del universo supuestamente es deificada o no deificada, pero para los seres subdeificados existe un vasto dominio de realidad interasociada, potencial y en actualización que es difícil de identificar. Gran parte de esta realidad coordinada está comprendida dentro de los reinos del absoluto universal. Hagamos un análisis como de esas tres partecitas. Empecemos porque mira que por voluntad del Padre Universal, o sea, porque él tuvo la palabra que utiliza ahí el libro dice volición, o sea, la voluntad del Padre Universal inició el universo y en realidad la realiza como en tres niveles, como eso ya es algo muy diferente a todo lo que nos han dicho en todas partes, porque siempre cuando uno mira en la ciencia, mira que dice el universo es uno solo, y aquí ya de una vez nos están diciendo, no, es que la realidad que el Padre Universal tuvo la voluntad de crear, tiene, aparte de que es por su voluntad, tiene muchos niveles. Y aquí destaca tres niveles en especiales que son la realidad no deidificada, la realidad deidificada y la interasociada. Y veíamos en la semana pasada cómo la que tiene que ir con la realidad deidificada tiene que ver con el dominio de todas las personalidades. Y la no deidificada tiene que ver con el dominio de lo que es la parte material, de lo que no tiene que ver con personas ni con personalidades, lo que tiene que ver con el dominio del absoluto deidad que no está cualificado. Entonces, mire que eso es algo muy diferente a todo lo que nos han enseñado. Y la que es interasociada es la realidad que está, quiere decir que está utilizando los dos cualificativos, el cualificado y el no cualificado. Y yo decía que era como unas bolsas, como unas vasijas de donde se saca y se saca y se saca y nunca se acaba.
y que si intentáramos ver el final, nunca se encontraría un final, porque todo eso en realidad es el infinito. Por eso a mí me parece que esa parte es, si alguien la ve de otra manera, también puede por favor opinar. Porque mire que es que dice, la realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles del universo. Imagine qué niveles pueden haber, por ejemplo, entre los Melquisedec o entre los ángeles, o qué niveles de realidad se puede manejar entre los Nanoandek. Esos son personalidades que para uno son prácticamente incomprensibles porque nos cuentan en realidad muy poco sobre ellos, pero sus realidades deben ser impresionantes, cómo miran el universo desde otra mirada, completamente diferente a la nuestra. Mm, Pero también puede ser que cuando nos habla de que la realidad se actualiza diferencialmente en diversos niveles del universo, esa gran diferencia la establece la variante de que cada superuniverso está hecho a imagen de una de la variación de las tres deidades. Eso lo hace diferente. Es diferente lo que sucede en el primero, segundo, tercero, hasta el séptimo superuniverso. Creo que eso Y es lo algo, bonito, eso es muy bonito. Lo que tú dices es muy bonito porque habla de la diversidad, de cómo para hacerse real, cómo para hacerse materia, cómo para hacerse espacio, cómo para hacerse tiempo, la realidad se diversifica. Como quien dice, Dios se diversifica cuando intenta unirse en la mayor cantidad posible de variantes. Y se agota la posibilidad matemática, se agota en el 7 porque intenta y intenta, sin repetir, obviamente sin repetir, intenta unirse el Padre con el Espíritu y el Padre con el Hijo, y por mucho que lo intenta, lo máximo que puede lograr es el 7. Por eso es que es tan diverso y tan bonito. sí, yo creo que ahí es donde se establece la mayor diversidad, la caracterización de cada uno de los 7 superuniversos. Y esas 3 no son niveles, son fases primarias. Dentro de cada una de ellas hay muchos niveles, ¿verdad? Y Sí, fíjate que en la parte donde nos habla de la realidad interasociada es potencial y nos dice, nos invitan en alguna parte del libro a especular. Significa que si está en potencia, ya todo lo que puede llegar a ser está allí en potencia y simplemente los mortales en todo el gran universo estamos actualizando de esa potencial esa realidad que debe manifestarse en perfección como lo ha expresado el Padre. sí, y que nosotros, como seres temporales que somos, veríamos lo que es potencial como en el futuro, pero en realidad ya todo es. Uh -huh. Porque yo hablaba de lo que es acto y lo que es potencia. Acto es lo que tengo en la mano y potencia es lo que puede llegar a ser. Imagínense Correcto. lo que pueden llegar a ser los niveles del universo que apenas están en formación, esos niveles que son inclusive más grandes que la realidad en la que estamos viviendo. Y por eso nos habla de que aunque el universo de universos se haga uno solo y esté todo en luz y vida y que en ese momento surge una personalidad llamada el Supremo, que es la que va a estar, que es la actualización de todos esos universos, en ese momento se crea otro nivel de la realidad, se crea otro nivel en el cual nos hablan que es el último, ¿no? Y entonces nos están diciendo es que siempre habrán nuevos caminos para recorrer, que esto apenas empieza. Eh, no, yo estoy en desacuerdo con ustedes. Creo que están revolviendo, muchachos. Como acá dice deificado, no deificado, entonces la mente los está llevando a pensar en los absolutos de potencial, pero lo que dice acá no es eso. Mira, empieza diciendo, la realidad se actualiza diferencialmente, o sea, de diferentes maneras en Uh -huh. diversos niveles del universo. Entonces, Correcto. cuando hablan de realidad, que ya lo hemos discutido acá, es una realidad que va más allá de lo que nosotros
percibimos o podemos imaginar. Ellos lo describen desde un punto de vista muy, muy elevado. eh, y digamos que es todo lo que tiene que ver o que sale de los siete absolutos. En últimas, eso sería como la realidad para ellos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que ver es que dice la realidad se actualiza. Entonces, están haciendo énfasis en que hay cosas que son reales, que existen, pero que están en lo potencial y en determinado momento se manifiestan. Entonces, más que todo entendería por realidad lo que está manifestado, ¿no? Pero ellos dicen, pues Natalie, existen también los absolutos de potencial. Pero ese bueno, bicho, luego pilla. hablan de las tres fases y estas tres fases no se refieren a los Bueno, absolutos. Por ejemplo, la realidad no deificada quiere decir todo lo que no tiene que ver con personalidad, espiritualidad, valores espirituales. eso es lo que dijo J. Y esa J, realidad puede ser manifestada o no manifestada. claro. Pueden ser eh, átomos de energía o pueden ser cosas que todavía están en el dominio de los potenciales ocultos. Por eso dice acá, aún hasta la presencia del absoluto no cualificado, pero no exclusivamente el absoluto no cualificado. Lo mismo con la realidad deificada. Recuerden que hay tres absolutos de potencial y tres absolutos de actualidad y el absoluto original que es el Padre. Entonces lo que sale de los absolutos de potencial, una vez que ya es revelado, es administrado por los absolutos de actualidad. Por ejemplo, Pero es que ahí están los dos absolutos de potencialidad. El no deificado y el deificado s- son de potencialidad más el absoluto sí, único. pero acá cuando habla de realidad está hablando de lo que estaba en esos absolutos o que sigue estando y también lo que han manifestado y que ya está siendo administrado por los absolutos de actualidad. O sea, por ejemplo, lo que sale del absoluto no cualificado, cuando está dentro del absoluto no cualificado y no ha sido manifestado, es Potencial. parte de la realidad no edificada, pero cuando es manifestado, también es parte de la realidad no edificada, solamente que ahora lo administra o está en el circuito de atracción de la isla del paraíso. Lo mismo, en la realidad edificada, lo que no está revelado lo contiene el absoluto deidad. Y cuando se manifiesta pasa al circuito de gravedad del Hijo Eterno. Y en Correcto. Pero general, todo eso, ya sea o- cosa o persona, se manifiesta dentro del universal, del absoluto universal. lo- el universal es Se más hace bien real. análogo al Hijo Eterno, porque ¿Cómo? él unifica la parte de los potenciales. Pero cuando ya están manifestados, mm, el unificador de los actuales es el espíritu infinito, hace como las veces del absoluto universal para los absolutos de potencial. Si bien es cierto que ese absoluto universal eh, de algún modo sí tiene como una jerarquía más grande que los otros dos, al punto de que cuando se agote algún día, eso tendrá que ver con Dios, el, Absoluto. el absoluto. Entonces, sí es cierto que de algún modo, digamos, lo que se unifica en lo manifestado se puede rastrear en sus orígenes a su preexistencia en ese absoluto universal y por eso podrías de algún modo decir, como lo dicen acá, que en realidad todo estaba abarcado o existía ya, o puedes pensar que es parte de ese absoluto universal, aunque ya está manifestado, pero de algún modo él sigue, digamos, reaccionando y a lo que está dando lo que se va necesitando a medida que lo que está manifestando va evolucionando. Pero Pero entonces Andresito, esto no es solo, en con resumen, no todo es lo que solo acerca de los absolutos, es acerca de una clasificación de la realidad, pero esa clasificación abarca lo manifestado y lo no manifestado, que serían solo hablar de los absolutos de potencial.
Pero con todo lo que explicaste, no veo que haya contradicción en lo que J y yo estábamos hablando. Además, en la parte de la realidad interasociada, ahí se lee un vasto dominio de realidad interasociada, potencial y en actualización. Y en ese trabajo estamos nosotros, sacando de la potencialidad y actualizando con cada una de nuestras decisiones. Entonces, sí nos involucra. Sigamos leyendo otro pedacito. Avancemos. O sea, mira, para un lector nuevo, una cosa más. Básicamente, la propuesta teológica o filosófica del libro es que las dos realidades fundamentales son la energía materia o cosas y las realidades de la personalidad y de lo espiritual o de los valores. Esa es la dualidad fundamental que existe, pero no es una dualidad realmente, sino que está unificada en el fondo, aunque nos cueste acá verlo. Sí, uno creería que entre la parte material y la parte espiritual hay mucha diferencia, pero básicamente es lo mismo, solo que su vibración o su estado es diferente. Es como cuando el agua tiene líquido, sólido y gaseoso, pues en este caso la parte espiritual se manifiesta de una manera muy densa, muy pesada en esta realidad donde estamos nosotros ubicados en el momento, pero viéndolo de la perspectiva de un creador, básicamente es lo mismo, solo que están tres estados diferentes. En este caso sería lo material, ah, lo espiritual, y lo que es intermedio entre el espíritu y la materia, que es lo moroncial. Y ahí son tres realidades completamente complementarias. La realidad material se complementa con la realidad moroncial y la moroncial a su vez a la espiritual. No es que se complementen, son diferentes estados, J. Sí, Simplemente la misma energía más condensada como materia. es la misma agua en tres estados, en líquido, sólido y gaseoso. Correcto. Ok. Yo puedo hacer una preguntita como novato del libro de Urantia y puedo concluir con que la realidad interasociada es la unión entre la realidad deificada y no deificada. Lo que en Sí, filosofía pues, se llama el tercero mediador, que siempre aparece en Urantia, y es que si tu filosofía es monista, o sea, que tú crees que detrás de toda diversidad aparente en el fondo hay una unidad original, que es la fuente de todo, entonces eso te obliga a que cada vez que hablas de cualquier diversificación, por ejemplo una dualidad, tengas que justificar o presentar algún concepto que muestre que esa dualidad es una manifestación posterior a la unidad y que es aparente, que en realidad la cara y el sello son parte de la misma moneda. Entonces, eso es lo que hacen aquí en el numeral 3. La realidad interasociada lo que indica es que a veces puede ser difícil saber si algo es de lo deificado o de lo no deificado, o sea, si algo pertenece al mundo de las cosas o de los eh, valores o de la personalidad. Entonces, eh, ellos cierran acá diciendo gran parte, no toda, gran parte de esa realidad está comprendida en los reinos del absoluto universal. El absoluto universal es el que abarca al absoluto no cualificado y al absoluto de deidad, que son los depósitos de lo material y de lo espiritual no revelado. Entonces, no, pero de lo que sale de ellos solamente. en los potenciales. De lo que ha salido hasta el momento, porque puede salir mucho más adelante. Claro. No, Pero ahí es porque, solo en los Andrés, porque potenciales, dices, porque esos son los absolutos de potencial. El absoluto, los tres absolutos de potencial son esos.
el no cualificado, el de deidad y el universal que dice el prólogo, que los unifica, los abarca y que es súper aditivo a los dos. O sea, es como que en últimas estuvieran contenidos dentro de él. Entonces, digamos que, o sea, para decirlo en términos muy sencillos, Dios no ha revelado todo lo que se puede, lo que será o los potenciales que pueden existir. Y lo que está oculto eh, podría parecer que es de una naturaleza doble, cosas materiales ocultas o cosas espirituales o de valores ocultos, pero en realidad están unificados en, eh, pero estamos hablando de potenciales ocultos, ¿no? Andrés, ¿y tú como matemático que eres, si lo vemos como el conjunto A y el conjunto B, cuando A incluido B, esa inclusión de A incluido B, ese sería el universal, ¿no? Es como un conjunto que tiene dos subconjuntos adentro, como dos Un, hojitas. un conjunto que tiene dos subconjuntos adentro. Dos, sí, como dos hojitos Ujú. de un círculo. Y ese conjunto, ese sería el universal, y esos dos son dos ojitos, el uno sería el deidificado y el otro no deidificado. El absoluto no cualificado que se le dice también ¿De deidad o de no no deidad? edificado y el Incualificado. absoluto de deidad que también se le Incualificado y dice el Tam- cualificado. cualificado. Ajá. Entonces, Pero hay que, en el mismo círculo donde hay dos ojitos que se tocan, el resto de espacio fuera de los ojitos, ¿qué viene siendo? La, Manifestación de los lo dos que ellos han potenciales. manifestado, o sea, acuérdate que Ah, el ciclo, digamos, no, no, existen los potenciales por esto lo tenemos ocultos. grande. Tú lo encontraste. Luego, en algún momento son revelados en estado primario. Por ejemplo, la energía cuando aparece no es una energía organizada, es una energía muy sutil. Y entonces los que administran lo manifestado, eh, pues son seres creados, por ejemplo, por la Trinidad, por ejemplo, los Micaeles y las ministras divinas, o en fin. Y ellos deben madurar los potenciales revelados y llevarlos a una expresión plena. O sea, Andrés, los absolutos de potencial no te dan cosas ya terminadas, sino que te dan como la materia prima. Y es obra y tiene que ver con el desarrollo del ser supremo y del último, La el hacer el voluntad de Dios. esfuerzo, el trabajo, el organizar eso. Entonces, es como si un ministerio de educación eh, tuviera oculto el programa para una carrera que aún no se ha inventado, no se ha descubierto, que ni nos imaginamos. Y algún día la sociedad está preparada porque ha avanzado lo suficiente y se le revela que hay una nueva carrera en las universidades. Y tiene un nombre extraño que a nadie se le hubiese ocurrido. Entonces la carrera está ahí, pero no quiere decir que los profesionales se formen automáticamente. Tienen que hacer el esfuerzo y hacer todo el curso de, de la carrera, cursar toda la carrera. Yo lo tengo en una PPT que no me acuerdo. ahí está Laura Núñez, y no la hemos saludado. A Marlene tampoco. Mm, No, bueno. Buenas noches. Ahorita, bienvenida. Espero no estés confundida. Qué pena a mí me da pena con Laurita porque me hablé a Laurita y aquí estos de que están hablando. No, ya va a entender. Basta. Bueno. Buenas noches, buenas noches. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Oye, una Bienvenida. preguntota que tengo, la duda es, espérate, oye, déjame encontrarlo. ¿Quiénes son? Espérate, ahorita, ay, ahorita le encuentro. ¿Quiénes son los seres de- Verificado. deidificados?
Es el punto 3 de la realidad interosocial. Laurita, hay tres deidades Sí, personalizadas que son Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Infinito. sí. Todas las personalidades que están por debajo de ese nivel de ellos son subdeificados. Se originaron de esas deidades. Y son muchísimas personalidades, son muchísimas. Y de hecho, nosotros hacemos parte de eso porque no tenemos nada de deidad todavía. Usted, porque yo soy una deidad perfecta, mi amor. Usted. Potencial, mi amor, Ah, pues, potencial. Hágala real, hágala real. Hágala real. Todos Y somos ahora, dioses potenciales. El día que lo logremos será que se manifieste esa deidad. cuando Toca dice que trabajar. es porque están por debajo de, Sí, del nivel de la deidad. o sea, por debajo del nivel de la deidad, porque tenemos tres señores, un Padre, un Hijo y un Espíritu, y por debajo de él, todo lo que esté por debajo de él son subdeidades, o sea, así sean los Micaeles, así sean los ángeles, así sean los querubines, o sea, lo que sea, todos son por debajo de él, por eso llaman subdeidades. sí, Ahí está claro, ¿cierto que sí, Laurita? sí, ahora sí. Es que yo pensé Mm. que eran, bueno, pues es que ya no sé. Es que son tantos seres que Sí, Sí, son un montón. Y Dios, eso todos es un están a tu gentío. servicio. Yo Laura, digo que todos están a tu servicio. ¿Cómo te parece? Según esta imagen, que es tan solo una interpretación que hace el autor de esta imagen, de lo que entendió del libro, en esta parte, Carlitos, ¿tú puedes seguir la imagen? El cursor, o préstame el tuyo. En esta imagen de abajo, que se supone sí. que si le hacemos un corte aquí al universo maestro por la mitad y lo volteamos, nos quedaría viéndose de esta manera. Nos dice que aquí está la isla estacionaria del paraíso, pero que por debajo está la presencia del no cualificado, mientras que arriba está la presencia del deificado, del absoluto deificado. Pues dígale cualificada, hombre. Está, ¿Eh? no, del cualificado no, dice que La está, deidad está en la parte superior sí, de la eso isla del sí, paraíso, pero ¿cierto? no dice de que sea el deificado, el absoluto deificado. Del absoluto no cualificado se dice que tiene su foco, En el paraíso bajo. sí, pero no que esté Sí. ahí. De hecho, el no cualificado de ese sí te dice que es donde está y te dice que está en todo el espacio, dice está espacio ocultado. Uh-huh. O sea que está repartido en todo el resto del espacio porque esta imagen del universo maestro, según el libro, solo ocupa el 30% del espacio, Sí, ¿cierto? no cualificado quiere decir que no le puedes poner Que todavía, adjetivos. exacto, que No todavía le no se le ha puedes, sacado para darle una cualidad que lo diferencie. sí. Por ejemplo, el Entonces, cualificado se diferencia porque contiene todo el potencial de personalidad. Esa es Todas las exacto, la personalidades. diferencia. la cualidad que tiene es esa, que Uh-huh. tiene que ver con lo personal y con los valores. Ese es el origen del nombre. Y ese absoluto sí tiene un límite, sí se va a agotar. Ese no lo ubican en, No, ubican a la deidad en la parte superior de la isla del Ese se paraíso. agota el día que saquen, terminen de sacar todas las personalidades que hay que sacar de ahí, Claro. Y todas las que se necesitan para ir para poder para administrar este negocio. así, para que se haga todo lo que se tiene que hacer. Sí. Y luego Ah, copiarlo en el resto del espacio. Jota, cuando tú nos hablabas del toroide, estabas el toroide. Eso de es un alguna toroide. manera, ¿ah? Sí, es como una dona, tú conoces una dona, ¿cierto? Cuando te estás comiendo una dona. Cuando tú hablas Sí, del toroide, aquí se puede toroide, aplicar esa teoría que estabas diciendo. correcto. Pero entonces, ¿por qué los que hicieron la lámina esta dice que la energía, y en un PPT de Tamila lo tenía Sí, con movimiento? Dice que esto se desplaza hacia el paraíso y arriba también, pero se devuelve, no
No es como tú decías, el giro así del toroide. Hay un giro, ¿no? El giro de la energía es así. Lo que pasa es que en el centro de la dona, dígame, ¿qué hay en el centro de una dona? Aire, Un vacío. hueco vacío. Pero No aquí tiene, está el paraíso, mi amor. y exactamente, por eso es que el paraíso no tiene ni tiempo, ni materia, ni espacio. ¿Es Entonces, vacío? por eso es vacío, eso es la nada absoluta. Ahí eso no tiene tiempo, no tiene espacio, no tiene Mm, materia. Y No, sin no, embargo, la energía, materia sí No, tiene. no. materia, sí, porque sí es material. Claro, es gigantesca De la hecho, isla. la, Es la materia materia y el espíritu son uno solo en el Bueno, paraíso. sí. yo quise traer esta imagen porque quiero hacer una pregunta. ¿Quién me la contesta, porfa? ¿Es Isla del Paraíso? ¿Isla de qué? ¿Qué? ¿Por qué se llama Isla, isla? porque ¿Qué hay isla es porque alrededor de ella? alrededor de ella ¿Espacio? está toda la creación hasta ahora. Pero también puede ser la puerta de entrada del círculo de la eternidad infinidad. Correcto, porque es que es como cambiar de vibración, es cambiar es cambiar completamente todo. Si vienes desde la materia, del tiempo, y llegas a un lugar que ya no tiene, que no tiene tiempo, y fuera de eso la materia es una materia trascendida, porque ese lugar está aislado de todo. Es Está que en mira, no tiempo. ¿Mm? el libro nos dice que los 7 absolutos forman como un círculo de la eternidad infinidad, ¿cierto? Entonces yo lo Sí. ubico alrededor de la isla del paraíso, el círculo, y de ahí emanó todo lo que el Padre ha sacado No, es que tú estás enamorada para de crear. esa frase y no es un círculo literal, eso es una figura literaria. Lo que quiere decir es que de algún modo el fin ya está previsto desde el comienzo O y sea, que el el círculo fin de es eternidad solo infinidad no la es, manifestación plena de lo que desde el comienzo ya estaba contenido en el yo soy y que ese yo soy también en últimas está siempre abarcándolo todo y todo lo que hay son manifestaciones dentro de esa misma unidad que en realidad nunca se rompe. Y entonces El- el- lo que parece una cantidad de fotogramas es una única película. sí, por Y eso se además, habla del como desde el punto de vista del aurora. espacio, todo está girando. Entonces, es como ver un disco de acetato girando. eh, y estás volviendo sobre lo mismo, solo que cada vez en un nivel nuevo. Entonces, todo eso lo conceptualizan con esa figura del lenguaje del círculo. Sí, es como la única manera de poder entender. Mira que en la antigüedad hablaban de que la realidad era como el ouroboro, la serpiente que se muerde la cola, que es el eterno presente y que uno lo ve de una manera lineal porque como somos seres temporales que vemos el pasado y el presente como si fuera una línea, pero en realidad no es una línea, es un eterno constante. no, pues es que el círculo siempre ha simbolizado el fin porque dónde comienza y dónde termina, no se sabe. Exacto, El infinito, ha denotado el círculo. No, pero bueno, sigo con las dudas. sigue con la No puedes duda, compartir. Sí, pero porque porque yo no he entendido bien la pregunta, la verdad, Isabel. ¿Por qué se llama isla? ¿Esa es la pregunta? sí, y también la pregunta del círculo yo estaba asimilando que hay un círculo de eternidad y lo ubicaba ahí, alrededor de la isla del Pero es paraíso. que, y el ciclo de eternidad no es porque todo lo que proviene del Padre regresa al Padre. Si todo se origina a partir del paraíso bajo, en el caso de la materia, por ejemplo, se origina en el paraíso bajo, y yo lo veo más como una máquina, eso más parece una máquina, como parece un reactor nuclear, porque encima es espiritualidad, y de la espiritualidad en la parte baja se convierte en materia, y de ahí surge todo. Eso es un reactor de donde la espiritualidad del Padre Universal empieza a delegar y delegar No, pero hasta... Jota, no puedes hacer esa comparación porque de ese eternidad, infinidad, ya quito la palabra círculo por la explicación que da Andrés.
también salió todo el potencial que tiene el absoluto de deidad. De ahí salieron los dos. Es como una máquina. Para mí el paraíso es una máquina. Y lo que estamos viendo aquí, que es lo que hasta ahora se ha manifestado o que ha salido a la realidad, ¿cierto? Con los 7 superuniversos que están alrededor de él, es lo que se ha actualizado. Y eso, cuando uno esa mira, era la parte que... Y en astronomía, los astrónomos hablan del gran atractor. Y hablan de cómo es posible que todas las galaxias y todo lo que conocemos hasta el momento, todas se van atraídas hacia un solo punto, hacia algo que los atrae. ¿Y qué es lo que los atrae? No se sabe. Pero entonces la ciencia le ha llamado el gran atractor. Pero nosotros sí sabemos que desde el paraíso bajo se ejerce la fuerza de gravedad material sobre toda materia que existe. Entonces, bueno, les toca que ellos si alguien tiene curiosidad, busque en Google el gran atractor. ¿Qué es el gran atractor? Y verá que empiezan a contar una cantidad de problemas desde la astronomía. Sí, lo bonito y lo interesante es cuando se tiene el tiempo para dedicarlo, como lo haces tú muy bien, de comparar tanta cosa de la ciencia con lo del libro Urantia y encontrar explicaciones reales de lo que nos habla el libro, ¿verdad? Pero voy a trabajarle la idea que tú tienes, porque ¿de qué se aísla? Una isla es un lugar que está aislado alrededor por algo. Pues nosotros sabemos que una isla es una porción de tierra en medio de agua. Eso es una isla. Entonces, si hacen la asociación con el paraíso es porque tiene que ser algo separada. Y para que no nos demos cuenta del brillo que tiene, entonces le ponen materia oscura, pantallas de materia oscura para que no se vea. Pero no es a la isla del paraíso, es afuera, es al universo central. Pero mira, si es el eje de todo lo demás, la isla del paraíso es estática, ¿verdad? Fuente inmóvil y todas las cosas. Entonces, ahí es donde yo sustentaba que emana de esa eternidad infinidad y es estática, porque si no, lo demás que está saliendo a la realidad se iría, se lo vuelve a chupar la eternidad infinidad. Claro, y no hay que donde eso se mueva, se desbarata todo el tiempo. Entonces es como una mesa que sostiene todo. Y si la mesa se mueve o está coja, pues se caen todos los elementos que tiene encima de la mesa. El gran atractor es una anomalía gravitatoria situada en el supercúmulo de la Nikea que arrastra las galaxias en un radio de más de 300 millones de años luz de distancia. El supercúmulo de la Nikea, conformado por más de 100.000 galaxias, contiene el supercúmulo de Virgo, donde está nuestro grupo local de galaxias, que incluye la Vía Láctea. Recordemos que el grupo local son alrededor de unas 30 galaxias aproximadamente. Entre ellas está la gran nube de Magallanes, la pequeña nube de Magallanes, el triángulo, la nebulosa de Andrómeda, la galaxia, la más vecina de nosotros, dentro de ese grupo, la que maneja todo es Andrómeda. Y nosotros somos como alrededor de ella, por eso se llama el grupo local. Todas las galaxias presentan un desplazamiento al rojo, de acuerdo con la ley de Hubble, como si se alejaran de nosotros, pero las variaciones de su equivalente, bueno, me perdí, las variaciones de su desplazamiento al rojo son suficientes para revelar la existencia de una concentración de masa. Sí, todas se están concentrando en un solo punto, ¿no? Y nadie sabe por qué por qué están ahí atrayéndolas. De hecho, existen galaxias que se encuentran juntos detrás de esta zona hipermasiva, que debido a la colosal atracción gravitatoria ejercida sobre la misma representan un corrimiento al azul. Para hablar de los corrimientos al rojo y al azul, se requiere la luz que ellas transmiten. Entonces, es como cuando uno ve el stop de un carro, cuando lo ve por detrás lo ve rojo porque se está desplazando, y si se viniera hacia nosotros se vería como azul, porque en el espectro de masa cuando se hace un análisis del espectro
de una galaxia, lo que se identifica es, a medida que se va alejando de nosotros, se acerca al rojo. Si estuviera acercándose a nosotros, se acercaría al azul. Por eso sabemos que se aleja, porque todas se van hacia el rojo. Sin embargo, Pero aquí, perdón, J, cuando habla de más de 100.000 galaxias, entonces lo que están hablando es solamente del superuniverso de Orvonton. imagínense. No es el atractor del paraíso como yo. Pues sí, sabemos No, no, que no, es que no es el paraíso. El no, gran atractor, es el centro de Orvonton. no, 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 no. ¿Por qué? Lo- No, es que tienes que ubicarte No sé lo que como no. estamos nosotros en la Vía Láctea, un poquito hacia afuera. Y entender que cuando miras de perfil es muy difícil porque el polvo y la luz de la Vía Láctea no nos dejan ver casi nada. Por eso cuando se hacen exploraciones relativamente grandes del cielo para ver la estructura del universo, se hacen mirando hacia arriba y hacia abajo de la Vía Láctea. Eh, Mirar, sobre todo en la dirección del centro de la Vía Láctea, es muy difícil. Eh, Recientemente con telescopios de radio y con telescopios de infrarrojo se ha podido ver un poco más, pero sigue siendo muy difícil. Entonces, nos queda más fácil mirar hacia arriba, hacia abajo o hacia la parte de afuera de la galaxia. Si tú estás mirando hacia afuera, digamos, lo que sería en la dirección de los círculos del espacio exterior, no es tan difícil, sobre todo por lo que el libro nos explica, y es que estamos hacia la periferia. Si tú empiezas a mirar más en la dirección de lo que serían los otros superuniversos, cada vez vas a estar teniendo que mirar más a través de la Vía Láctea y va a ser más difícil. Y llega un momento en que ahí no se puede ver casi nada. Entonces el gran atractor está en el plano de la Vía Láctea. Y lo que estarían viendo los astrónomos, de acuerdo con la descripción de Urantia, es el flujo de, yo diría, del primer nivel del espacio exterior. Lo que pasa es que ese primer nivel del espacio exterior no se puede ver más allá de cierto punto, porque, como te digo, la propia galaxia nos impide verlo. En la dirección opuesta ahora se habla también del gran repulsor, porque todo parecería estar saliendo de ahí. Entonces, no es que haya nada atrayendo. El gran atractor sería una ficción, digamos, un- una ilusión, sino que sencillamente lo que está haciendo que gire todo, pues es el paraíso debido a las direcciones de giro del primer nivel del espacio exterior. No, pero puede haber en Ubersa un gran centro de poder, Pero porque es que no está en el centro de... recuerde que nuestro sistema solar gira alrededor de Jerusalén, Sí, pero pero es que está por Satania fuera de la gira Vía Láctea. alrededor de Edentia y todos vamos No, girando así. pero está mucho más lejos, es que está por fuera de la Vía Láctea y por eso es un flujo de galaxias y la Vía Láctea es nuestra galaxia, pero está hablando de otras galaxias y la Vía Láctea es básicamente Ormonton. Eh, entonces, ese es el gran atractor, o sea, lo que causa ese flujo, en última sería, sí el paraíso, pero no por gravedad lineal, sino por la gravedad circular del paraíso, que no hemos descubierto. Mm, Bueno, es que para la ciencia una galaxia no es Orbontón, puede ser solamente el universo central, un universo local, Para el porque libro de dice que más de Urantia, 100.000 y hay 100.000 universos locales dentro de Orbontón. Nuestra ciencia ha logrado tal técnica para poder mirar después de Orbontón sí, hacia el Eso es pero lo que, mira, la galaxia más cercana, que es Andrómeda, que es una galaxia muy grande, igual que la Vía Láctea, aunque cada vez se sospecha que la Vía Láctea es ya del mismo tamaño o puede que sea más grande que Andrómeda, eso ha ido
avanzado históricamente en esa dirección. No somos conscientes de lo rara y lo gigantesca que es la Vía Láctea. Para el libro de Urantia, y lo dicen así claramente, llaman a Orvonton la séptima galaxia, dicen que es básicamente la Vía Láctea es el núcleo de Orvonton. ¿Por qué no es exactamente Orvonton? Porque hay unas galaxias enanas, como la nube de Magallanes, que orbitan con nosotros. Pero, por ejemplo, Andrómeda, que es la galaxia más cercana, lo dice claramente el libro, ya está en la zona del primer nivel del espacio exterior, o sea, está deshabitada. Entonces, si tú haces la cuenta de estrellas, eh, que además ha ido aumentando con el tiempo, para la Vía Láctea, Se está del cree, orden de magnitud, o nos faltaría aumentar tal vez un orden de magnitud, o sea, ponerle un cero más, pero eso no es tan difícil porque históricamente sus valores han ido aumentando mucho y tendríamos suficientes estrellas para coincidir con Orvonton. Entonces, la galaxia tiene el núcleo, el disco, el halo, que en realidad son muchas estrellas pequeñitas que hacen que tenga el aspecto como de halo, y también todas las galaxias enanas que están, y el libro también las menciona, que están acompañándonos, que están atrapadas por la gravedad de Ormonton, o sea, eh, que Ormonton sería la Vía Láctea más esas galaxias enanas y otros cuerpos que arrastra, digamos, en el proceso. Por eso dice que la Vía Láctea es el núcleo básicamente el núcleo de Ormonton. Eh, para para el número de planetas, por ejemplo, y de estrellas del universo local, no necesitas muchos años luz, por raro que parezca, son comparativamente pocos años luz. Haciendo la cuenta de los planetas y de la proporción de planetas habitados por estrella, uno puede hacer la cuenta y lo que pasa es que a la gente no le cuesta a veces aceptar que sea la Vía Láctea porque dice, ¿y cómo va a ser con tantos millones de galaxias? Pero pues eso es lo que explica el libro, pero también es porque no se dan cuenta de que la Vía Láctea es una galaxia excepcional, que es gigantesca, es una de las galaxias más raras por lo grandota y por muchas otras cosas especiales que tienen. Y no se dan cuenta de lo gigantesca que es y de lo especial que es. Entonces, eh, por ejemplo, en el grupo local de galaxias, las dos gigantescas son la Vía Láctea y Andrómeda, y posiblemente la Vía Láctea acabe siendo la más grande de todas, más grande que Andrómeda. y se cree que ha absorbido a otras. Bueno, Sí. se dice en el libro Urantia que Orvonton, que es el último y séptimo superuniverso creado, se creó a imagen del Padre del Espíritu y que de él se espera la mayor perfección posible de lograr. Tal vez eso lo haga tan especial, yo creo, ¿no? Sí, mira que Pues, cuando hablamos de la cantidad de estrellas que tiene la Vía Láctea, algunos grupos de científicos hablan que tiene alrededor de unas 100.000 millones de estrellas. ese Otros es hablan de 500 400 mil. mil, 400.000 millones de estrellas. Entonces, pero pues como es tan difícil con exactitud saber qué cantidad hay, porque la cantidad de polvo interestelar no permite a veces ver estrellas que están muy tenues. Entonces, por eso ha sido tan difícil determinar exactamente cuántas estrellas tiene, pero se cree que entre 100.000 y 400.000, entonces promediando 200.000 millones de estrellas aproximadamente. Este es el concepto primario de la realidad original. El Padre inicia y mantiene la realidad. Los diferenciales primarios de la realidad son lo deificado y lo no deificado, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado. La relación primaria es la tensión entre ellos. Esa tensión de divinidad iniciada por el Padre se resuelve perfectamente en el absoluto universal y se eterniza como este. Entonces, vea, son dos circulitos, ¿cierto? En un circulito está el absoluto de la deidad
y en el otro el no cualificado. Y cuando se unen, esa unión es el absoluto universal. ¿Es correcto? Correcto. Y Eso era lo que yo creía, pero hoy los Andrés nos contiene. explicó otra cosa. Es Lo una del carita círculo, con dos dos ojitos. ojitos. Ajá. Ya. Mm. Una carita con dos ojitos. Y el uno se llama absoluto cualificado, el no, un ojito. Y el otro ojito se llama no cualificado. Y cuando esos dos se unen, lo que hay en la mitad es el universal. El universal. Y No se entonces, unen, bueno, sino que el universal los rodea. nos rodea. Lo que Eso. sale de los dos potenciales de deidad y no deidad se manifiesta en el absoluto universal. Ah, ya. Volviendo al párrafo, porque no se ha analizado bien. ¿Sí? O sea, lo que te están diciendo acá es el cómo se origina la realidad. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto primario, o sea, el concepto básico general? ¿Sí? Entonces, lo inicia el padre. Sí, eh, y te ponen acá en negrillas, ¿sí? Es que eso es lo que hay que analizar. Los diferenciales primarios. ¿Y qué quiere decir diferenciales? Quiere decir las dos sustancias o las dos formas de Fases. realidad básicas son lo deificado y lo no deificado. Acá te están hablando del comienzo de los tiempos, o mejor dicho, antes sí, del tiempo, ¿sí? sí. Cuando todos los potenciales estaban todavía eh, contenidos en sí mismos sin que se hubiese aún entregado ninguna materia prima, ¿sí? No es que vaya a ser siempre así, porque si no pensarías que lo deificado siempre va a estar en el absoluto de deidad y pensarías que lo no deificado siempre va a estar en el absoluto no cualificado. Aquí se refiere al momento ni siquiera a cero antes del tiempo, ¿sí? Entonces, eh, en ese momento inicial, el absoluto de deidad y el absoluto no cualificado son los que contienen esas dos realidades. Y la relación que te lo ponen también en negrilla, es la relación primaria, o sea, eh, te están dando ya dos puntos de referencia y ahora qué es la relación, piensa que unes esos puntos como cómo es que salen dos cosas de la unidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que se relacionan? Entonces, la relación primaria o el concepto primario que te surge es la tensión. ¿Qué quiere decir tensión? Una aparente, un problema, una contradicción aparente, una falta de completez, de unidad, porque ¿cómo puede ser que del uno surjan cosas tan disímiles como las cosas y las Naturaleza. personas, ¿sí? Entonces te dicen cómo se resuelve, o sea, cómo se soluciona ese problema, cómo se recupera la visión de que en realidad sigue habiendo unidad. Entonces te dicen, esta tensión guión divinidad, divinidad es sinónimo de unidad, o sea, es un problema en la unidad aparentemente, una tensión en esa unidad que iniciada por el Padre, o sea, él creó el problema, se resuelve perfectamente en el absoluto universal. O sea, él es el que, abarcando a los dos, te recupera el concepto de unidad, te muestra que en realidad sigue habiendo la unidad. ¿Mm? Pero Entonces, juntos, pero no revueltos. esto es Están juntos, pero en separados. el comienzo del todo, ¿sí? Entonces, acuérdate que hay filosofías, o la humanidad ha desarrollado filosofías que son dualistas y otras que son monistas. Monista es el que, como el libro de Durantia dice, todo tiene que tener un único origen y las diversidades son apariencias. Pero si nuestra filosofía, nuestra ciencia avanza lo suficiente, nos vamos a dar cuenta de que en realidad todo es parte de lo mismo. Eso sería lo que propone el libro. Los dualismos, el más famoso, el de Descartes, eh, te dicen que hay realidades diversas y que son esencialmente diversas y que no puedes ni tienes que ponerte a buscar la unificación, ¿no? Entonces, ¿qué decía Descartes? Descartes decía, hay cosas y hay ideas o realidades mentales, ¿sí? Que son dos cosas en nuestra experiencia personal que claramente son disímiles, pero ambas son muy reales. Entonces, aquí
lo que te está diciendo el libro es que su propuesta filosófica o de la de los reveladores, lo que nos quieren enseñar es monista, que hay una dualidad aparente, pero no es la de Descartes, que era materia y mente, sino que aquí es materia y espíritu, digamos, pero que es aparente porque se resuelve. El tercero mediador es el absoluto universal. ¿Sí? Entonces, estos son conceptos importantes para entender la descripción de la génesis que propone el libro de todas las cosas, porque de esto después dependen muchas explicaciones en el libro. Entonces, hay que ponerle cuidado a lo que esté resaltado en negrilla y hay que ponerle cuidado a palabras que si uno la lee muy deprisa, pues dice leí, pero no leí en realidad. Entonces, quería resaltar eso. Muchas gracias. ¿Continúo o no? Ya. Dale. Ah, bueno. Desde el punto de vista del tiempo y del espacio, se puede dividir la realidad además como sigue. Primero, actual, como dice Andrés, en negrillas, real y potencial. O sea, están las dos cosas, real y potencial. Son las realidades que existen en la plenitud de la expresión en contraste con aquellas que llevan una capacidad no revelada para el crecimiento. El Hijo Eterno es una actualidad espiritual absoluta. El hombre mortal es en gran parte una potencialidad espiritual no realizada. De una vez, Otra. de una vez nos pusieron los dos ejemplos. O sea, Ajá. Ahí ¿qué estamos, sí, decías? claro, que ahí te están recordando que somos un Dios potencial no realizado todavía. No, o sea, ya entre poco voy a poner la ponchera para que me adoren. Ok, entonces se puede dividir la realidad. La realidad está dividida en actual y potencial. Sí, pero acá es Pero en el desde el tiempo y punto el de vista espacio, del tiempo y del espacio. O sea, eso es lo correcto. Exacto. que nosotros, o sea, potenciales revelados, digamos. Eh, Aquí creo que no estaría hablando de potenciales ocultos, sino ya acá en el espacio y tiempo, Ok, los potenciales que sí somos capaces o que algún ser, sea hombre o ángel o cualquier ser del mundo espiritual, puede concebir como un potencial. ok, tiempo y espacio. Pero el Hijo Eterno está en el tiempo y en el espacio. No, No, Claro. desde el punto de vista del tiempo y del espacio, desde nuestro punto de vista, a él lo veríamos como una actualidad espiritual absoluta. Ok, Él está en el paraíso. ok. Ese se mantiene entre el paraíso y, y Salvin, y Ormonton. No estoy Bueno. paseando y deja a la pobre ministra que cuide el negocio. él Absoluto no y tiene que ver subabsoluto. con la ministra, hombre, es que es el Es hijo el No, Hijo eterno. Eterno, no el Hijo Creador. Hijo Ay, eterno, soy más la- Micael, chismoso. yo soy del Micael, hola. Así empiezan los chismes, ajá. Mm. tal cual. Absoluto y subabsoluto. Las realidades absolutas son existencias de la eternidad. Uy. Las realidades subabsolutas se proyectan en dos niveles. Absónitas, realidades que son relativas respecto tanto al tiempo como de la eternidad. Finitas, realidades que están proyectadas en el espacio y actualizadas en el tiempo. Bien puedan, pues explique. Los absolutos están por fuera del tiempo. Ok, Aquí eternidad, yo creo que quiere decir por fuera del tiempo, porque acuérdate que a veces quiere decir una longitud o una duración infinita de tiempo, o a veces eternidad quiere decir que está más allá, por fuera del tiempo. Entonces, aquí yo ok, creo que es eso, los absolutos están por fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque en el tiempo las cosas ya se vuelven relativas, entonces el absoluto no puede existir dentro del tiempo, ni siquiera dentro del tiempo infinito. Los siete absolutos están antes que el tiempo, por ejemplo. Entonces, esos serían los absolutos, los que están por fuera del tiempo necesariamente.
entre otras cosas. Y lo subabsoluto, o sea, lo que no es absoluto, el resto, lo dividen en absonito, que es una palabra que se inventaron, es una combinación de absoluto con finito, porque está a medio camino entre ambos, Ujú. que es como abona, que son seres eternos, pero son habitantes, millones de habitantes del universo central, que sin ser deidades son eternos, o sea, ellos no cumplen años. Eso no lo podemos concebir y Urantia es el único texto que ha hablado de esos seres que pues nos trascienden, o sea, cómo concebir un ser que ha existido siempre. Mm. Bueno, y eh, entonces, pero dice, son relativas, tienen relación con el tiempo, o están en relación con el tiempo, pero también con la eternidad, porque Abona es eterno, en fin. Eh, Por ejemplo, los hijos trinitarios que a veces llegan hasta los planetas, hasta los universos locales, es una figura de esa, es una personalidad absónica. yo creo que ellos fueron Bueno, ya no lo son. creados en algún momento. Sí, son creados por la Trinidad del Paraíso, los hijos, los trinitarios, instructores trinitarios. Pero si viven en el paraíso, en el paraíso es la eternidad, no hay tiempo ni espacio. Y además es el infinito, porque está el Padre que es infinito. Los absónitos siempre han sido. Ajá. Eso Siempre han sido, no siempre son han sido, creados. siempre han Sí, sido, sí. correcto, no es un absónito. Listo. No, eso siempre Bueno, han Cuando se sido. diga que algo fue gracias. creado, ya no puede ser absónito. O sea, por ejemplo, Exacto. nosotros nunca seremos absónitos. Que podemos, eso es diferente, aspirar a entender ese nivel, pero no podemos pertenecer al nivel absónito, No porque porque somos nosotros creados. cumplimos años o sea, el cumpleaños que tenemos siempre lo Siempre va a podremos ser. seguir celebrando, eso no se borra, pues. Porque pertenecemos a lo finito, que tiene un principio y tiene un fin. Finito. En el libro hay algo que nos muestre quién es un ser absónito. Claro, hay muchos, los habitantes de Ahona. Y otras muchas órdenes, los arquitectos del universo maestro, los Pero todos ellos controladores fueron creados. decanos. No, Siempre han sido. no, son absónitos. De hecho, es Son que dentro absónitos. del título de la orden está la palabra absónita. Cuando ponen el nombre completo, porque luego ellos a veces no ponen el nombre completo para no hacer tan densos los párrafos, pero sí hay muchos seres que son, Los arquitectos del ser también son absónitos. no me acuerdo, tocaría buscar, pero es muy probable, pero sí hay muchos ejemplos. Gracias. Entonces, bueno, seguía el 4, ¿no? Personal e impersonal, que no lo... No, por allá no hemos leído ni siquiera el Falta 3. existencial. En todo caso, esto es desde el punto de vista del espacio y del Y tiempo. el tiempo. Lo existencial es porque tienen está en el momento y además es experiencial porque está viviendo justamente dentro del tiempo y del espacio. No podría existir nada por fuera del tiempo y del espacio y que tuviera experiencia. ¿Cómo así? Solamente se puede adquirir experiencia dentro del tiempo y del espacio. De resto no hay manera de que. Oh, qué El verga. existencial es por sí mismo, Ujú. mientras que el experiencial Es que le toca fue sudarla. creado primero que todo. Y ahora, el supremo está en el punto medio. De Él los es dos. experiencial, pero el libro dice que el Dios el Supremo, o sea, su personalidad, pero sin ninguna experiencia, ya Sí. existía desde los tiempos de Abona. Sí, así es existencial. Entonces él unifica eh, un poco los dos niveles, porque como ser existente, existe desde los tiempos de Abona. Como ser existente, Dios Como supremo. personalidad, como Dios el Supremo. Pero como
Ser con poder y experiencia ganada, lo que se llama la fase de la supremacía, o sea, los diplomas que ya va poniendo en la pared, eso lo va a conseguir mediante la experiencia. Y la unificación de esas dos fases es lo que se llama el ser supremo. Entonces, por eso él es el unificador del tiempo y de la eternidad, lo llaman así en algún lugar, ¿no? Pero aquí Pero están Andrés, haciendo un enfoque más en la parte experiencial, en la parte de su crecimiento, de su poder. Entonces, desde ese punto de vista, pues es obviamente experiencial. Andrés, pero mira, el libro nos dice que cuando se complete el Supremo, se manifieste total, se personalice, será, no sé cuál será la palabra más adecuada, pero cuando se complete el Supremo, se manifestará como el alma de Dios, del Padre. De lo llaman El alma del alma de la universo, creación, de ¿no? la Pero es que se creación. está personalizando y manifestándose el alma del Padre. Está poder, guión, Eso, personalizándose. ¿Eso qué quiere decir? Igual que tú, tu personalidad ya existe, pero tu poder va creciendo con la experiencia y a medida que crece, tu personalidad encuentra nuevas vías de manifestación. ujú. Entonces el Supremo, eh, poco a poco, irá obrando, pues a partir de mediante su personalidad, de formas más plenas, más sofisticadas, porque eso, o sea, no es que el Supremo no exista, no es que no tenga personalidad, no. Lo que pasa es que la personalidad sola, en cualquier nivel, no es capaz de hacer mucho sin la experiencia. Pero a medida que ganas experiencia, se te ocurren nuevas formas de hacer las cosas, nuevas ideas. Y lo mismo le pasa a él, es igualito que cualquier ser humano. Entonces, esa integración es la que hace que el libro diga que que está en proceso de actualización o que se va a manifestar plenamente. Pero no es que no exista, porque sería como decir que tú no existes, simplemente porque te falta experiencia y porque no podemos aún ver tu personalidad expresada en la plenitud de su potencialidad. Bueno, entonces hemos terminado por el día de hoy y nos invitamos para dentro de 8 días a este mismo canal a la misma hora. Gracias por acompañarnos en el estudio del libro de Urantia. Suscríbete a nuestro canal para no perder futuros videos. Deja un me gusta si este contenido te resonó y comparte con quien creas que pueda beneficiarse. Nos vemos en el próximo video de Urantia Colombia.